Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos desde la Federación Española de Lupus. Estamos muy ilusionados por poder celebrar este encuentro junto con la Sociedad Española de Reumatología, en la que podamos resolver muchas dudas sobre tratamientos que tenemos los pacientes y que en muchas ocasiones no tenemos la opción de poder consultarlo con nuestro especialista. El temido tiempo que no tenemos nunca en consulta para esa relación médico-paciente tan ansiada. Para nosotros es mejorar la formación, información de pacientes con lupus es fundamental, porque lo que creemos es que los encuentros de este tipo aportan un gran valor. Y si hablamos de lupus, hablamos de una enfermedad de la que hay que tener un conocimiento para poder llevar un autocuidado. Y por ello, pues esta webinar, la SER, la Sociedad Española de Reumatología, ha querido a bien organizar con FELUPUS y con este plantel tan elocuente que tenemos de especialistas. Y sin más preámbulos, paso a presentar a los expertos que nos acompañan hoy y que nos van a ayudar a entender un poco mejor el complejo mundo de la terapéutica que hay frente al lupus y que está avanzando de forma importante en los últimos tiempos. Muchas noticias tenemos continuamente y hoy contamos pues, con grandes reumatólogos, expertos en el ámbito de la enfermedad de autoinmune sistémica y, como nos gusta llamarlos en FELUPU, expertos lupólogos. Está la doctora María Galindo, del Servicio de Reumatología, Hospital Universitario del 12 de octubre de Madrid, el doctor José María Pego, Servicio de Reumatología del Complejo Universitario Hospitalario de Vigo, y el doctor Tarek Salman, Servicio de Reumatología, Hospital del Mar de Barcelona. Agradecemos enormemente vuestra implicación y esperamos que nos podáis hacer una puesta al día, aclarar algunas de las cuestiones que tenemos, que se han recibido bastantes preguntas, y empezamos con ello. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como bien sabemos, los pacientes que sufrimos esta enfermedad enormemente compleja es que puede terminar afectando a múltiples órganos y en muchas ocasiones va asociada a otros trastornos, lo que en la terminología médica se denomina como comorbilidades. Entre ellas, ¿cuáles destacarían y qué podríamos hacer para prevenirlas? Les doy la palabra, doctor, y ustedes cogen. Bueno, yo había mirado hace poquito los datos españoles de este problema de la comorbilidad cardiovascular, que los analizamos en el registro RNS de 4.000 pacientes del doctor Fernández Negro de Málaga, y vimos que, bueno, aparte de lo que ya se sabe, ¿no? Que aparte de los factores tradicionales, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, pues hay factores asociados en sí mismo a la enfermedad, ¿no? Y vimos que en España, pues aproximadamente después de 10-15 años de seguimiento, aproximadamente casi el 10% de los pacientes tenían algún tipo de evento cardiovascular, y el más frecuente eran los ictus. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, que pueden ser parecidos a los de otras partes del mundo, lo más importante es la prevención primaria, es decir, evitar que aparezcan estos eventos, evitar que el paciente tenga una angina de pecho, tenga un ictus, tenga un infarto. Y para esto pues es muy importante, como digo, la prevención primaria. Pues, estar en el peso adecuado, vigilar la tensión arterial, no fumar, tener correctos los niveles de colesterol, etc. Esto podría ser mi mensaje más importante para las pacientes con lupus. Intentar no llegar a eso que nadie desea, que es tener un evento cardiovascular, y hacer una prevención, si es posible, en fases más tempranas. Doctor Pego, pues la pérdida de masa muscular, hay muchos pacientes que dicen el dolor no me deja moverme, el dolor no me permite hacer ejercicio, no me permite andar. Se pierde masa muscular, se considera Bueno, comorbilidad. le vamos a dejar al doctor Salman, que ha estudiado el tema del aparato locomotor y la comorbilidad musculoesquelética en España, y yo creo que es el que puede hablar muy bien de ello. Y bueno, lo que estás hablando de la pérdida de masa muscular tiene un término médico, que es lo de la sarcopenia. Ahora está un poquito de moda en todos los ámbitos.
todas las enfermedades autoinmunes puede haber un poco de pérdida de masa muscular. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me duelen las articulaciones, no hago ejercicio, cada vez hay más desuso, más atrofia muscular y esto es un poco lo que tenemos que parar de alguna manera, ese circuito. Una comorbilidad muy importante es la osteoporosis, que también es necesario hacer ejercicio para evitar la osteoporosis. Y es muy importante el ejercicio que haya un poquito de impacto, que para muchas otras enfermedades no es tan importante, incluso puede ser malo, ¿no? El impacto, por ejemplo, unas rodillas con artrosis, si haces impacto, o una articulación artrítica inflamada, si haces un poquito de impacto, pues puede que no sea bueno para la articulación, pero para el tema de la osteoporosis, por ejemplo, deportes como salir a caminar o hacer una marcha un poco, no digo correr, porque si estás con un brote de artritis, evidentemente correr no va a ser fácil, pero eso es mucho mejor que, por ejemplo, nadar. Se sabe mucho para el tema de los huesos. Hablando del ejercicio, ¿vale? Y bueno, evidentemente la osteoporosis es muy importante prevenirla en el lupus porque sobre todo son mujeres que después de la posmenopausia, pues un porcentaje muy elevado van a hacer osteoporosis, pero además son chicas que tienen, y chicos, ¿vale? Pero sobre todo mujeres que tienen fotosensibilidad, que claro, eso también influye sobre los niveles de vitamina D y la vitamina D es muy importante tenerla bien para no desarrollar osteoporosis en el futuro, tener buenos niveles, unos niveles correctos. También son pacientes que utilizan fotoprotectores, eso también hace que los niveles de vitamina D bajen. Son pacientes que utilizan corticosteroides. Los corticosteroides también hacen que haya menos niveles plasmáticos de vitamina D y los corticosteroides hacen la llamada osteoporosis corticoidea, con lo que es fundamental prevenir y tratar desde el inicio la osteoporosis corticoidea. Me ha sorprendido mucho su respuesta, doctor. Perdone, que me he quedado ahí pensando que si los fotoprotectores también influyen Claro, en la bajada, sí, sí. exactamente, entonces es muy importante ir al reumatólogo, que le hagan densitometrías, también basales, ¿no? Para saber en qué punto estamos, aunque no haya enfermedad en ese momento osteoporótica, porque le vamos a dar corticoides a estos pacientes. Entonces, todo paciente con lupus en la primera o la segunda visita, a lo mejor la primera no, porque la primera hay que mirar cosas más importantes, pero a lo mejor en la tercera o la cuarta habría que tener una densitometría basal y repetirla cada 2 años. Y además, en las guías de la SEIOM y de la SER de osteoporosis, cuando el paciente está en tratamiento corticoideo, nos permiten hacer densitometrías anuales. Son pacientes que van a tener muchos riesgos de daño óseo. Entonces, sí, evidentemente, es muy importante todo esto desde el principio. Tenemos una pregunta precisamente referente a la densiometría, o sea que hacemos bien en adelantarlo. Sí, es que me he adelantado yo a la pregunta, perdona. Esta respuesta me hace recordar la campaña de ReumaFit que lleva a cabo la SER y en la que Felupus también colabora. Y ya que somos firmes defensores de la práctica del ejercicio físico para pacientes con enfermedades autoinmunes como es el lupus, ¿qué nos dirías sobre la importancia de tratamientos no farmacológicos como puede ser la práctica de actividad física para mejorar el estado de los pacientes con lupus? Ejercicio que no deporte. Si queréis sigo respondiendo, no hay ningún problema. A ver, siempre digo que el ejercicio físico, el importante es el aeróbico, no el anaeróbico. Lo que pasa es que muchas veces nos escuchan pacientes míos que también hacen ejercicio anaeróbico que yo he visto que han mejorado. Las pesas son malas en general para todo, ¿no? Para las articulaciones, pero si no hay un exceso, sobre todo hay que intentar hacer ejercicio aeróbico, ¿vale? Lo que se llama cardio. Porque eso es lo saludable para evitar lo que ha dicho el doctor Pego, la arteriosclerosis precoz y los factores de riesgo cardiovascular. Pero yo tengo pacientes que también con el ejercicio anaeróbico han encontrado estabilidad y están en forma y, bueno, todo con otros hábitos de vida saludables son, pues evidentemente, no beber, no fumar, evitar ácidos grasos y si se toman, pues tomar omega 3 y ácidos grasos poliinsaturados, ejercicio físico si puede ser aeróbico o anaeróbico de la manera que hemos dicho, sin pasarse, sobre todo no utilizar suplementos proteicos, que en el lupus es muy malo para el riñón. Y sí, evidentemente que la vida saludable es buena para todos y más para los pacientes con lupus. Usar crema solar, fotoprotección, todo esto, no fumar, va a ser fundamental en la enfermedad. ¿Cuáles son los suplementos que has dicho, doctor? Omega 3, no, de omega 3 si tienes que tomar ácidos grasos porque intentar que sean unas grasas saludables. Sí, porque precisamente al hilo del autocuidado, saben que los pacientes con enfermedades autoinmunes somos asediados con venta de complejos suplementos vitamínicos como el tipo omega 3 precisamente, vitaminas D y demás. Nosotros siempre mantenemos que se consulte con el doctor porque no todo vale para todos.
Sí, lo que no es correcto es tomar suplementos proteicos porque una dieta rica en suplementos proteicos te puede afectar al riñón y ya sabéis que el riñón justo hay que cuidarlo mucho. ¿Y cuáles son concretamente? No, las proteínas de gimnasio, los batidos del gimnasio, hablando claro, eso no es Vale, recomendable en los pacientes con lupus, ¿vale? perfecto, perfecto. En las consultas los reumatólogos insisten mucho en la importancia de prevenir las infecciones. Entendemos que es a causa de que nuestro sistema inmune está especialmente debilitado. Por ello, ¿cómo podríamos prevenir cierto tipo de infecciones? Además, algunos medicamentos se utilizan para tratar nuestra enfermedad eh, que pueden inducir o agravar las infecciones. ¿Cómo debería manejarse esta situación? ¿Voy yo? Perfecta. Perfecto. Eh, bueno, yo creo que como en cualquier enfermedad autoinmune o enfermedad inflamatoria que sometemos a tratamiento inmunosupresor con corticoides, etcétera, pero además el lupus ya de por sí produce una inmunosupresión innata, es decir, que los pacientes con lupus tienen más riesgo, es lo mismo que ha dicho el doctor Pego, o sea, hay que hacer prevención primaria y en ese sentido la vacuna es nuestra mejor herramienta, ¿no? Es decir, que al margen de que se vaya a poner o no una terapia biológica, que es verdad que a raíz de empezar a utilizar los biológicos, pues sobre todo el artritis reumatoide, se estandarizó mucho el hacer un screening de tuberculosis, vacunar de hepatitis B, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacerlo de manera universal a todos los pacientes que tengan potencialmente necesidad de una terapia inmunosupresora y adelantarnos a eso, es decir, que no esperar a que tengan una recaída grave de la enfermedad, que a lo mejor van a necesitar ponerse corticoides a dosis altas, etcétera, para entonces vacunar, sino que desde un principio eso lo deberíamos de tener protocolizado. Y yo creo que lo tenemos bastante protocolizado, ¿no? Pero que es muy importante. Luego, por supuesto, pues hay determinados condicionantes en los pacientes con lupus, pues si alguno llega a necesitar tratamiento con ciclofosfamida o con corticoides a dosis altas o inmunosupresores que te bajen mucho la cifra de linfocitos, pues eso te aumenta el riesgo de tener otras enfermedades, otras infecciones que llamamos oportunistas, es decir, por gérmenes que encuentran ahí una oportunidad porque está el paciente especialmente debilitado. Son gérmenes que en condiciones normales no suelen producirnos infección, pero que en un paciente especialmente sensible en ese momento aumentan, ¿no? Y en ese sentido, pues son los pacientes que cuando están con mucho corticoide o con ciclofosfamida, además les añadimos prevención con Septrin, pues para evitar, por ejemplo, las neumonías por neumocistis giroveci, ¿no? Que es un germen raro y que no todos los pacientes con lupus hay que ponerles esa prevención, pero desde la consulta y sobre todo en pacientes críticos sí que se hace, pero sobre todo las vacunas. O sea, es indudable el beneficio de la vacunación. Y claro, el papel que juega la vacunación en este sentido primordial. Y luego hay otras infecciones que no las consideramos como infecciones como una neumonía, etcétera, pero también yo creo que toda y todo paciente varón hay que hacer un screening del virus del papiloma humano, que no es una infección como uno entiende, de fiebre, etcétera, pero sabemos que es un virus que a la larga puede producir lesiones precancerígenas, tanto a nivel ginecológico como a nivel anal, pero no solamente en las mujeres, que es lo que clásicamente se ha conocido, también en varones, ¿no? Y es muy importante hacer un screening, porque además, bueno, nosotros en el 12 hemos hecho, bueno, pues por un trabajo de fin de grado de una alumna con el servicio de ginecología, y especialmente sensibles a tener infecciones son los pacientes con lupus y especialmente resistentes a limpiar, porque sabemos que hay veces que las verrugas o los condilomas con el paso del tiempo desaparecen, pero los pacientes con lupus es mucho más difícil que esto ocurra, que se limpien espontáneamente, ¿no? Entonces es una cosa que como hasta que no da la cara pues cuesta pensar en ello, es importante que derivemos a los pacientes a hacer sus screening, también como una potencial infección. Qué interesante, Por supuesto doctora. que es lo más común, y además estamos en plena campaña, es la gripe. Los pacientes con lupus deben vacunarse de gripe, quiere decir que en Galicia por lo menos empezamos, yo creo que hace 15 días o así, y yo creo que en otras comunidades también, ¿no? Sí. Y la gripe es frecuentísimo y toca ahora este trimestre, ¿vale? Con la gripe, el COVID también, ¿no? Exactamente. No, y no sé si estáis Sí, de acuerdo que una buena manera de prevenir las infecciones
sobre todo es tener un buen control de la enfermedad y usar pocos corticosteroides, ¿no? Si llevas la Bueno, por enfermedad bien, supuesto. claro, si llevas la enfermedad bien, no tienes citopenias y además se supone que usas poco corticosteroide, o sea, que eso yo creo que es un punto también fundamental. Por matizar un poco, doctora Galindo, entonces las personas con lupus tenemos más riesgo de infecciones al margen de los tratamientos. Evidentemente, corticoides y inmunosupresores suman, pero entonces al margen de los tratamientos ya tenemos más riesgo de infección también. Exacto. Eso es algo que sí nos gustaría que quedara muy claro para todos los que nos están escuchando. Es una pregunta muy recurrente y así la dejamos más que aclarada. Pues es así. A ver, la siguiente pregunta que teníamos, centrándonos un poco más en el tema protagonista de este encuentro y que nos genera muchas dudas a los pacientes. ¿Podéis explicarnos a grandes rasgos los tipos de familias de fármacos que existen en la actualidad para tratar el lupus? ¿A qué se debe que a unos pacientes se les trate con un medicamento y a otros con otro medicamento? ¿Quién se lanza? María, doctora Galindo, en Estocolmo nos repartimos las sesiones y ella asistió a una un poquito del tratamiento más o menos convencional, ¿verdad? Corticoides, antipalúdicos, y yo me encargué un poquito a lo mejor de, bueno, de algo más reciente, más novedoso. Entonces, bueno. Hombre, yo creo que la base o lo que tenemos hasta ahora son tratamientos empíricos, es decir, que son tratamientos que no van dirigidos a una diana en particular, sino que de manera muy global regulan el trastorno inmunológico, ¿no? Y ahí pues están los corticoides, están los antipalúdicos y luego está lo que conocemos como fármacos modificadores de la enfermedad, que puede ser metotrexate o leflunomida, si la afectación predominante es lo articular, bicofenolatos, si lo predominante es el riñón o aciatioprina, en algunas pacientes que según el perfil y de cara a un embarazo pues sea un fármaco más beneficioso de cara al embarazo, o incluso los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus o la voclosporina, que eso pues si luego hablamos de terapias nuevas igual lo comenta el doctor Pego, si no, bueno, pues luego lo podemos hablar, ¿no? Entonces es verdad que esos tratamientos que son buenos tratamientos, son muy buenos tratamientos y funcionan en un gran porcentaje de pacientes. Lo que pasa que es verdad que en el lupus, como en el resto de enfermedades autoinmunes, se está tendiendo afortunadamente al concepto de medicina personalizada, es decir, que se sabe mucho ya de los mecanismos patogénicos que están debajo de responsables de por qué se produce la enfermedad y sus síntomas, y claro, todos los tratamientos nuevos son dianas que van específicamente a bloquear esas alteraciones tan específicas, ¿no? Ahora, a efecto práctico en la consulta, decidir cuál de estas opciones tan específicas va para un paciente o para otro, pues desafortunadamente no tenemos buenos biomarcadores, porque claro, todo esto lo sabemos por los trabajos experimentales y se sabe que el interferón es muy importante, que la célula B es muy importante, pero habrá pacientes en los que primero sea importante el interferón y luego la célula B, o a la inversa, o todo a la vez. Con lo cual, tomar la decisión, porque esto no es que sea un proceso que primero va un paso, luego va otro y luego va otro y tú puedes ir haciendo un tratamiento escalonado, es decir, que probablemente todo esa alteración ocurre de manera simultánea, ¿no? Y esa yo creo que ahí radica un poco la dificultad de saber o de elegir qué tratamiento es el más adecuado para unos pacientes o para otros. Es mi opinión, no sé qué piensan el doctor Salman y el doctor Pego. Yo pienso pues exactamente lo mismo, hay como unos tratamientos más clásicos, más convencionales, pues ya saben, ¿no? Que les vamos a contar a los pacientes de lupus sobre los antipalúdicos. Bueno, pues es un poco el tratamiento de fondo, el tratamiento, la piedra angular, que todo paciente, salvo con todas las excepciones, con lupus debe recibir. Objetivo muy importante del tratamiento pues es utilizar lo menos corticoides posibles, y para esto pues tenemos distintas estrategias, y siempre pues el objetivo del tratamiento general pues sería tener al paciente con la menor actividad posible con la menor dosis de corticoides. Eso es una manera muy simple de resumir los objetivos del tratamiento del lupus, porque siempre antes de empezar un tratamiento pues siempre está muy de moda además decir, vale, vamos a empezar un tratamiento, pero ¿con qué objetivo? ¿No? Pues seguro que lo han oído, ¿no? El
tratamiento por objetivos o treat to target, ¿no? Es decir, cuáles son mis objetivos y conociendo los objetivos, lo que quiero conseguir, qué tengo que hacer para conseguir esos objetivos, rápidamente evaluar y si en un corto periodo de tiempo no hemos conseguido ese objetivo de poca actividad con pocos corticoides, pues dar el siguiente paso y decir, bueno, ¿qué hago ahora para alcanzar ese objetivo terapéutico? ¿Vale? Ese es así de manera muy general y muy sencilla un poco la filosofía del tratamiento del lupus en la actualidad. Pero lo que sí que una conclusión clara de todas las ponencias que hay ahora, tanto de los tratamientos nuevos como de los antiguos, es lo que decía el doctor Pego. O sea, que es casi un dogma de fe utilizar la menor dosis posible de corticoides, es decir, poner los bolos al principio, de manera que luego puedas reducir al máximo los corticoides. Y eso es una cosa que tenemos que interiorizar los reumatólogos y los médicos que llevamos a los pacientes, pero también los pacientes, porque al final los corticoides, valga la expresión y que no se me malinterprete, son como una droga para algunos pacientes. Les cuesta mucho dar el paso de reducir la dosis, no digo ya de quitarlo, pero de bajarlo por debajo de 7,5 o de 5 miligramos, cuesta mucho, porque es verdad que hay una cosa que en pacientes que llevan mucho tiempo tomando corticoides, el bajar la dosis al principio, los primeros días, puede provocar una sensación de cansancio, es como si fuera casi un síndrome de abstinencia, porque claro, el corticoide es como un estimulante, ¿no? Y hay que pensar que ya tienen otro tratamiento de fondo que nos va a permitir el bajar, es decir, que, y en eso es una responsabilidad nuestra, pero también de los pacientes, que en eso tenemos mucho trabajo por hacer, porque sin duda, aunque el corticoide salva muchas vidas y es lo que más rápido salva una vida de lupus, pero también es sin duda el fármaco que más toxicidad ocasiona en los pacientes. Es mi opinión. Sí, fijaos que hemos hablado de comorbilidades al principio, hemos dicho infecciones. ¿Qué causa más infecciones, el lupus o los corticoides? Habría que... Los corticoides. Por eso, luego, osteoporosis, lo mismo, y arteriosclerosis precoz, lo mismo, y diabetes, y catarata, y muchas cosas más, o sea, que completamente de acuerdo. Sí, de hecho, cuando se evalúa un nuevo medicamento, pues cada vez en los ensayos clínicos se le da más importancia al efecto ahorrador de corticoides y muchas veces los protocolos de los nuevos fármacos, por ejemplo la voclosporina, del que hablaremos después, son protocolos muy enfocados a que en un momento determinado del estudio la dosis de corticoides sea mínima. Entonces, esto es muy importante en los ensayos clínicos para un fármaco. Ahora le va a tocar, doctor Pego, ahora le va a tocar a usted hablar de tratamientos biológicos. Bueno, entonces, sentamos las bases del tratamiento tradicional, es hidroxicloroquina modo preventivo y lupus leve, se suman corticoides, inmunosupresores y el lupus empieza a ser virulento. La hidroxicloroquina sí se mantiene, aunque siempre. Eso vale. es, aunque sea un lupus grave, hidroxicloroquina siempre. Salvo que exista una contraindicación formal, siempre. ¿Y en remisión, doctora Galindo? En remisión también. Aunque sea a dosis, quiero decir que tú puedes optimizar las dosis, puedes dejar con 100 miligramos al día, etcétera. Es verdad que no tenemos disponible el medir niveles como para otros fármacos, ¿no? Que a lo mejor eso sí que nos ayudaría un poco a tomar esas decisiones de cuál es la dosis de mantenimiento, pero bueno, como no lo tenemos, pero yo creo que una dosis pequeña de mantenimiento, yo creo que la balanza riesgo-seguridad claramente gana la seguridad y el beneficio, vaya. Y bueno, hay compañeros que hacen pausas para evitar la toxicidad. Yo no lo hago, ni en remisión. Y ahora ahí, yo me he sorprendido hablando con compañeros de que hagan pausas por miedos a toxicidades. Yo no hago pausas con la hidroxicloroquina ni con ningún antipalúdico. Eso sí, lo que ha dicho María, intento reducir la dosis al mínimo si está en remisión. Pero no sé si tampoco esa actitud es la correcta. Ahora hay datos de grandes cortes como la de SLIC, en donde han ajustado por peso la hidroxicloroquina, 5 miligramos kilogramo día, por estas dudas, ¿no?, que se nos plantean para intentar evitar la toxicidad a largo plazo, y algunos pacientes brotaron y con brotes severos. Entonces, no sé, el dicho este de cuando la cosa va bien no la toques, pues no sé si también hay que mantenerlo, no lo sé. Sí.
los resultados últimos de estos estudios que intentan retirarla, pues dicen eso. Si yo particularmente creo que cada paciente es distinto y hay que individualizarlo. Y es cierto que yo, por ejemplo, si me llega un paciente nuevo que ha sido diagnosticado en otro centro hace mucho tiempo de lupus, está perfecto y no tiene hidroxicloroquina y ha estado perfecto 5 o 10 años, pues sinceramente ese paciente en concreto, pues yo probablemente no le empiezo hidroxicloroquina. Si está en remisión sin ningún tratamiento desde hace 8 o 10 años, que hay ese paciente, en ocasiones lo hay, pues bueno, tampoco ese paciente ha sido estudiado sobre si necesita o no hidroxicloroquina. Creo que en general la idea es esa, pero es que hay que individualizar cada paciente, ¿vale? No me gustaría dejar una pregunta, porque nos preguntan que a raíz del COVID y que la hidroxicloroquina se puso muy en boga, todo el mundo se puso a informarse, nos hace mucho la pregunta de que si la hidroxicloroquina es un inmunomodulador, ¿qué significa exactamente y en qué se diferencia del inmunosupresor? Fundamentalmente, el mecanismo de acción de los antipalúdicos, yo creo que todavía, bueno, pues hay demasiadas teorías, ¿no? Modula el sistema inmune, participa en la presentación de antígenos a las células T, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que en la práctica clínica, y no sé si la doctora Galindo y el doctor Salman tienen esta impresión, la diferencia es que cuando das hidroxicloroquina no tienes la sensación de que el paciente esté en riesgo de infecciones. Todo lo contrario, por ejemplo, en el registro RLSER y en más cortes internacionales se ha visto que el empleo de hidroxicloroquina se asocia con menor riesgo de infecciones. Un poco esa es la diferencia. No baja las defensas, como se suele decir, modula el sistema inmune. Creo que no se sabe demasiado bien cómo funcionan, me parece, pero que en la práctica más bien protegen contra las infecciones que las favorecen. Completamente de acuerdo. Sí. Y antes ha comentado la doctora Galindo que bolos de cortisona y reducir lo antes posible los corticoides. ¿Se podría decir que ha habido un cambio en el paradigma del uso de los corticoides? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, pues es que al final todas las guías de recomendaciones de tratamiento, tanto la de EULAR como por ejemplo las guías KDIGO, que son unas guías que son específicas para el manejo de la enfermedad renal de origen inmunológico, no solo la nefritis lúpica, pero bueno, tienen un capítulo específico de nefritis lúpica. Ellos se arriesgan ya en estas nuevas guías, que son del 2021, a establecer unas pautas de corticoides de baja dosis, dosis mediana y dosis alta en función de la gravedad con la que empieza el paciente, de manera que a las 24 semanas, es decir, a los 6 meses, la mayoría de los pacientes estén por debajo de 5 miligramos. En pacientes con nefritis, que eso antes era casi impensable, ¿no? Es decir, casi les tenías con 1 miligramo kilo de peso, si me apuras, los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, yo creo que en eso claramente ha cambiado y yo creo que parte de ese cambio implica, que luego lo contará Chema, es que tenemos que ser más agresivos con otros fármacos desde el principio, de manera que eso nos permita ahorrar en la dosis de corticoides. Es decir, ahora tenemos tratamientos, pues si en otras enfermedades hemos dado el paso, en una artritis reumatoide, enseguida que no va bien, ya estás introduciendo una terapia biológica, ¿por qué no hacemos esto en el lupus? Es decir, que si eso te va a permitir ahorrar luego y frenar la progresión de daño, etcétera, que es la coletilla que siempre utilizamos, pero que es la realidad de los pacientes. Los ensayos clínicos van en esa línea. Como decía antes, el estudio de la voclosporina, como dice María, lo de las guías que digo, el protocolo de corticoides planea que el paciente en la semana 16 esté solo con 2,5 miligramos de prednisona. Estamos hablando de una nefritis lúpica, ¿eh? Pero una nefritis lúpica, ¿verdad? La idea hace no demasiado era que los 5 miligramos diarios de prednisona eran para toda la vida, prácticamente. Y ahora este ensayo clínico de la voclosporina, el protocolo de reducción de corticoides planea que el paciente en el mes 4 esté solo con 2,5 miligramos al día de prednisona. Precisamente, doctor, con la llegada de los tratamientos biológicos ha supuesto un gran paso en el abordaje de la enfermedad reumática en general y en concreto en el lupus. Pero en pacientes con lupus eritematoso sistémico está indicado en el uso de este tipo de medicamentos. Doctor Salman, ¿quieres contestar? ¿De los fármacos biológicos? Sí. Claro que tienen indicación. ¿Qué pasa? Que lo que ha dicho Chema, como han salido después,
pues es verdad que los hemos utilizado en casos refractarios sobre todo, ¿no? Y bueno, hay que individualizar cada tratamiento, porque puede ser que algunos de estos sí que sean útiles en casos refractorios, en una afectación de órgano diana importante, evidentemente, tipo rituximab, ¿no? Por ejemplo, pero otros biológicos con otro perfil, tipo belimumab, que pues a lo mejor se podían poner en un momento más precoz, ¿no? Entonces habría que individualizar el tratamiento, el paciente, las comorbilidades y pues eso es lo que... Pero no son todos iguales. Yo creo que es lo que ha dicho Chema, hay que cambiar, hay que hacer un cambio de paradigma igual en el biológico y empezar a ponerlos antes, económicamente lo que cada uno pueda en su zona, pero a cambiar un poco el chip, sí, sí. Bueno, después también es verdad que en determinadas manifestaciones, no sé qué pensáis, que quizás no tenga sentido empezar por un tratamiento convencional. Por ejemplo, se me ocurre una trombopenia, una bajada muy grande de las plaquetas. Hoy en día no le veo yo mucho sentido a poner un inmunosupresor como acetioprina cuando hay rituximab. No sé qué os parece. Sí, Por bueno, supuesto. a mí el micofenolato me ha ido muy bien en estos casos, ¿eh? Sí. Me ha ido muy bien, muy bien. Yo ahí estoy un poco de la opinión de Chema, que la afectación hematológica... Sí, yo Otra tengo... cosa es que al principio tengas además que poner alguna cosa, porque es verdad que el rituximab en concreto puede tardar un poco más en hacer efecto, ¿no? Pero bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Sí, yo también los casos más resistentes de trombocitopenia he utilizado rituximab al final casi, pero he tenido bastantes buenos resultados con ácido micofenólico. La verdad que yo azatioprina ponía bastante al principio en afectación hematológica y en otro tipo de afectación cutánea, renal, que ya casi no pongo porque últimamente he tenido varios casos de pancreatitis, hepatitis tóxica. Me asusta un poquito y aparte que creo que es más efectivo el ácido micofenólico, puede que sea más inmunosupresor, pero tampoco estoy teniendo más infecciones que con azatioprina. Y últimamente en casi todo estoy poniendo bastante ácido micofenólico. Y para la afectación hematológica es lento, pero he tenido unos resultados brutales, y de casos graves, graves. Para el más grave siempre he utilizado rituximab, como habéis dicho. A mí las inmunoglobulinas intravenosas, que también se utilizan en la afectación hematológica, tampoco me han sacado de pobre demasiadas veces, ¿eh? A nosotros los pacientes nos suenan los fármacos como belimumab y rituximab, pero no sabemos exactamente cuál es la diferencia entre ellos, para quién está indicado uno y para quién está indicado otro, y si nos dejamos algún biológico en el camino, porque el conocimiento que tenemos generalizado es belimumab y rituximab. Bueno, yo creo que en el lupus, que seguro que lo saben muy bien también las pacientes de lupus, con los biológicos hay una situación que es paradójica y que no creo, yo siempre digo que no creo que haya muchas enfermedades en medicina en lo que ocurra esto, ¿no? Que habiendo un medicamento como belimumab que tiene indicación en ficha técnica y un medicamento como rituximab que no la tiene, en muchas ocasiones, bueno, en un porcentaje considerable de ocasiones, se utiliza, o hasta hace poco se usaba rituximab para formas graves, ¿no? Y eso es así, pues probablemente el belimumab ha dejado clarísimo que funciona, está demostradísimo que funciona en piel y en articulaciones muy bien, en los perfiles de pacientes más frecuentes o los más frecuentes en lupus. Sin embargo, hasta hace poco no se había demostrado que funcionaba en el riñón. Entonces, y no se ha demostrado que haya ningún biológico que funcione en el sistema nervioso central y sin embargo utilizamos el rituximab para formas graves de lupus. Entonces es una situación en la que un medicamento que no ha demostrado en los ensayos clínicos que funcione, que lo que no quiere decir que no funcione, pues se usa por delante de medicamentos que tienen indicación de ficha técnica. Entonces, en general yo diría que belimumab se utiliza en formas cutáneas y articulares, es donde mejor funciona, y rituximab, pues lo dicen las guías EULAR, ¿no? Se utiliza en formas más, en manifestaciones más graves, como puede ser nefritis refractarias, el sistema nervioso central, hematológico grave, etc. Eso es un poco cómo se trataba con biológicos hasta ahora, que ahora se ha abierto un poquito el mundo del biológico en el lupus, como hablaremos más adelante. Bienvenido sea, nosotros celebramos la investigación que sigue avanzando y en este sentido tenemos que celebrar la aprobación de nuevos tratamientos. Bueno, yo Y sí quería, mira, que quería interrumpir para que quede también claro que por el mecanismo de acción también se han utilizado de manera diferente, ¿no? Belimumab tarda un poquito en funcionar, puede llegar a tardar hasta
6 meses, no en todos los pacientes, hay pacientes que a los 3 meses ya responden, eso y rituximab es un poquito pues, más rápido que belimumab en general. Por eso rituximab, si tenemos un órgano diana importante en compromiso, como va a actuar más rápido, pues lo utilizamos. Y el belimumab puede ser para que en el futuro ese órgano diana en compromiso no vuelva a brotar. O sea, hay que saber utilizar el belimumab, pues sabiendo que tarda un poquito, porque si no, si tenemos un órgano muy importante que salvar, a lo mejor no, o a lo mejor hay que ponerlo desde fases más precoces, como están hablando ahora en la nefritis, ¿no? O sea, que mucho tiene que ver también el mecanismo de acción de cómo funcionan, ¿vale? Solo por decirlo. Quería, perfecto, doctor. Perdón. Quería preguntarle por los tratamientos, las 9 indicaciones que hacen referencia frente a nuestra enfermedad, que cuáles son y para quiénes estarían indicados. ¿Qué medicamento, perdón? Los nuevos. Los nuevos. Bueno, vamos a ver, yo distinguiría primero uno que no es nuevo, que es el belimumab, que tiene una nueva indicación, ¿no? El belimumab en nefritis lúpica, que se ha visto que asociado al tratamiento habitual, pues funciona, ¿no? Y yo creo que a lo mejor habría ahí un debate de qué nefritis lúpica es tratar desde el principio con belimumab, ¿no? No sé si Silvia, ¿le interesa que hablemos del belimumab recientemente aprobado en el tratamiento de la nefritis lúpica? Pues vamos a ver, por ejemplo, mi opinión es que probablemente casi cualquier paciente con una nefritis lúpica de nuevo diagnóstico debería recibir asociado al tratamiento estándar belimumab. Esa es mi opinión, pues, seguro que puede haber debate al respecto. Porque, De las proliferativas, ¿no, Chema? Sí, las proliferativas y la tipo 5, que eran los tipos de nefritis del ensayo del BLISS-LN, 3, 4 y 5. sí, si era por informar de que específico indicados para el lupus tenemos ya belimumab, viene blocosporina y el anifrolumab. Era por ir dando el nombre para que se vaya Claro. No, pero yo familiarizando. me refería que aparte de los nuevos, que son anifrolumab y voclosporina, que no es un biológico, pero que aparte está la nueva indicación de un fármaco que ya es conocido. Entonces, pues sí, pues el belimumab y la voclosporina tienen esas nuevas indicaciones en el tratamiento de inducción de la nefritis lúpica asociados al tratamiento estándar, y el anifrolumab, que también mis compañeros, bueno, conocido igual que yo el fármaco, tiene una indicación en el lupus, digámoslo así, extrarenal. Probablemente las indicaciones pues, serían parecidas a las del belimumab. Yo creo que esas son las novedades que hoy en día están ya disponibles con mayor o menor agilidad, es decir, pues el anifrolumab habría que pedirlo y se conseguiría, aunque no esté terminado el procedimiento de comercialización en España, pero hoy en día, pues por diferentes herramientas, incluso saldría gratis al sistema en este momento. Y bueno, y está indicado, está aceptado, aprobado tanto en Estados Unidos desde el año pasado como en Europa. Desde febrero de este año creo que fue. Sí. El belimumab está aprobado para nefritis lúpica también ya, incluso en infantil también, ¿verdad? Sí. Sí, a partir de los 12 años, ¿no? No, a partir de los 5 años. Lo que pasa es que a partir de los 12 se puede utilizar subcutáneo. De 5 a 12 es intravenoso, pero Exacto. a partir de los 12 se puede usar subcutáneo también. Vale. En cualquier caso, desde las asociaciones de pacientes creemos que deberíamos incentivar más la investigación en el ámbito de las enfermedades autoinmunes, aunque está todo mejorando, pero necesitamos un poquito más. Y en este sentido nos gustaría saber qué se está haciendo desde la SER, desde la Sociedad Española de Reumatología. Pues hombre, yo creo que... No, Didi María, perdón. Pues aparte de seguir impulsando el registro RELESER en su fase ahora prospectiva, que es una investigación clínica, es cierto que es una investigación clínica, pero que recoge datos de muchos pacientes. Hay pocos registros a nivel internacional que tengan tantos pacientes como RELESER, con lo cual da una información muy valiosa y esta fase ahora prospectiva pues seguro que también va a ser muy provechosa, ¿no? Y luego a nivel de la SER, pues claro, la SER tiene sus proyectos, su programa de becas,
para fomentar la investigación, ya no solamente la clínica, sino también la investigación básica. Es verdad que en España hacer investigación básica es casi como andar con ruedas cuadradas, ¿no? Porque cuesta mucho conseguir financiación, sigue sin estar demasiado interiorizada la importancia de la investigación básica en los hospitales, que es donde nosotros tenemos que hacer la investigación. En otros centros está mucho más afianzado, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así hay muy buenos grupos en España y grupos de básica también, pues como la doctora Marta Alarcón, que es miembro de la SER y tiene unos trabajos de investigación básica en perfilar, en diseñar perfiles de pacientes con enfermedades autoinmunes, que gracias a esos trabajos luego es como se diseñan todas estas dianas terapéuticas, ¿no? Es decir, que en ese sentido, bueno, pues yo creo que el esfuerzo nunca se deja de hacer. Yo creo que los grandes grupos de investigación básica siguen apostando por la investigación en lupus, sin ninguna duda. Sí, la unidad de investigación de la SER, la verdad que colabora un montón con, bueno, es la unidad de investigación y hay unas becas, las becas FER cada año también, que son muy importantes. Yo mismo estoy intensificado por la Sociedad Española de Reumatología, es todo un año. Me ha cambiado la vida, he podido investigar por fin, un poquito, no demasiado, pero he podido ir al laboratorio, como ha dicho María. Y bueno, la SER, claro, nos ayuda mucho a todos y tiene muchas iniciativas. En el mundo de las autoinmunes hay un montón de becas, becas FER, un montón de proyectos. Sí, sí. Siguiendo con el hilo de la actualidad, la semana pasada se celebró la 13ª edición del Congreso Europeo de Lupus. A los pacientes nos gusta estar a la última y conocer los avances científicos que se van presentando en los congresos internacionales. Nuestras compañeras de Madrid estuvieron por allí y desde Lupus Europa también nos trasladarán todo lo que haya acontecido. Pero ¿podría hacernos un resumen de alguno de los trabajos presentados en ese congreso? Hablando de nuevas moléculas. Sí. Hubo unos cuantos, una sesión específica de estos nuevos tratamientos. Entonces, yo, por ejemplo, distinguiría aquellos que están teniendo éxito en fase 2 y que están ya en inicio de fase 3, ¿no? Se presentaron, por ejemplo, y se han publicado recientemente los datos de un medicamento que se parece al rituximab, es un anti-CD20, pero en vez de ser quimérico, tener una parte importante de ratón, es casi todo humano, es humanizado, el 90% de la molécula es humana, se llama el obinutuzumab. Entonces ese medicamento pues, funcionó en nefritis lúpica en fase 2 y ahora mismo se está probando en fase 3, tanto en nefritis lúpica como en lupus sin afectación renal, es el obinutuzumab. Somos optimistas con este medicamento, pero los que hemos participado históricamente en ensayos clínicos, bueno, pues, y los que no han participado lo han visto también, que un sinfín de medicamentos que funcionaron en fase 2, pues el tabalumab, el epratuzumab, el ustekinumab, el baricitinib, etcétera, pues en fase 3 se han caído. O sea que yo particularmente, como he vivido esto en 4 ensayos, en estos 4 que he mencionado, pues genial que el obinutuzumab haya funcionado en fase 2, pero bueno, hay que esperar a que funcione en fase 3. Hubo un medicamento que se ha publicado, creo que fue en el New England este año, que es un medicamento que se llama, tiene un nombre muy raro, deucravacitinib. Es un medicamento oral que es un inhibidor selectivo de la tirosinquinasa 2. Y también ha tenido muy buen resultado en el ensayo en fase 2. Es un medicamento oral. No vamos a entrar mucho en el diseño del estudio, era un estudio de diseño bastante estándar, bastante habitual, como son la mayoría de los ensayos de lupus, y funcionó en fase 2, o sea que está a camino del fase 3. Se llama deucravacitinib, es de BMS, y se publicó en una de las mejores revistas de medicina del mundo, ¿vale? Este año. Hay otro fármaco que también tiene un nombre muy raro. Bueno, lo de los nombres. Sí, la iberdomida, que también, bueno, es un modulador del cereblón, bueno, no voy a decir más nombres raros, y que también en el fase 2 ha funcionado, en la iberdomida se llama, ¿vale? Hay un fármaco muy, muy novedoso, que es la interleuquina 2, no es bloquear la molécula, sino que darla en dosis bajas, y también se publicó recientemente y se presentó en Estocolmo, y también parece que
que cumplió su objetivo en el ensayo fase 2. Y después también se presentaron en Estocolmo y recientemente también en Europa y en Estados Unidos este año en el EULAR, los resultados del anifrolumab en el riñón. Entonces, en el fase 2, ¿no? Entonces, aunque lo que se llama el objetivo primario no se cumplió, se cumplieron objetivos muy, muy potentes secundarios, de manera que está en su desarrollo en fase 3, está siendo probado en el siguiente estadio de un ensayo clínico, que es la fase 3. Y después está el tema estrella, que yo ya cedo la palabra a la doctora Galindo, que yo sé que se lo revisó en su día, que la reclamaron que es el tema de las CAR-T, de las anti-CD19 CAR-T. Entonces yo ya no hablo más y le dejo a María y a Tarek que hablen. Bueno, a la doctora Galindo y al doctor Salma los tenemos por lo menos desde la Federación ante cualquier titular sensacionalista ha llegado a la cura del lupus Sí. últimamente, que ha sido muy repetitivo, y los Está de moda. nos van a tirar el teléfono un día a la cabeza a decir, ya está bien. Pues precisamente ahora estamos con la última, con la terapia con células CAR-T. Nosotros siempre llamamos a la calma, esperanza, y como siempre me dice muy bien la doctora Galindo, se abren expectativas y caminos nuevos. Todavía nada más. O sea, Con las células CAR-T para los pacientes con lupus, ya parece que se ha publicado un estudio que es muy prometedor. En casos refractarios, muchos pacientes nos preguntan si esta terapia ya está disponible y para cuándo podrá estarlo. ¿Nos explicáis un poquito? Sí, de hecho los pacientes están mandando ya correos, ¿no?, a la consulta, ofreciéndose voluntarios, porque es verdad que, a ver, yo creo que es una herramienta terapéutica de elevadísimo valor, ¿vale? Pero es verdad que se han publicado 5 casos. Es un tratamiento que no está exento de riesgos. Es algo similar, se podría decir, a hacer un trasplante de médula ósea, porque al final es como si te resetearan el sistema inmunológico, porque te lo deplecionan y luego te lo reconstituyen bloqueando la respuesta. Y es verdad que lo que está publicado en el Nature, pues esos pacientes es como si se hubieran curado del lupus, efectivamente, en el tiempo que les han seguido, que no es muchísimo. Meses. No es muchísimo, pero es verdad que dejan de tener anticuerpos y que clínicamente van muy bien. Y esto, pues cosas similares se había escrito con los trasplantes de médula ósea. Entonces, yo creo que efectivamente es una alternativa para pacientes muy graves. Lo que pasa que es verdad que esos pacientes graves afortunadamente son los menos, es decir, que no es una terapia de inicio para pensar ni mucho menos, pues porque no está exento de riesgos, porque esa fase en que te depuran, por decirlo de una manera así un poco gráfica, tu sistema inmunológico, el riesgo de infecciones o de poder hacer toxicidad neurológica, aunque en estos pacientes con lupus que han descrito no hay ningún caso y ellos achacan a que gran parte de esa toxicidad que se ve en oncología es por la destrucción tan grande de células, que siempre es mucho mayor que el efecto que tú vas buscando en la enfermedad autoinmune. Pues eso, la toxicidad es menor, pero está ahí, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, luego está el tema económico, las instalaciones, es decir, no en todos los centros hay una infraestructura para poder hacer este tipo de tratamientos. Bueno, pues está ahí. Que por supuesto abre expectativas, pues claro que sí. Pero bueno, es como cuando salió lo de la mutación del TLR7, ¿no? Pues no se puede generalizar, porque eso era un caso excepcional. El lupus no es un gen. En el 99% de los pacientes no se altera un gen, sino que son varios. Pero precisamente por saber eso del TLR7, pues también hay fármacos ahora en desarrollo que son bloqueantes selectivos de estos receptores, de los TLR, que van a ser vía oral, pero que están en desarrollo. Es decir, que para mí lo mejor de esto es que de repente el lupus está de moda. Es decir, que el fin de semana pasado, que fue el curso de medicina personalizada de la SER, y a mí me tocó hablar del lupus, la cantidad de fármacos que hay en desarrollo desde el 2020 en 2 años. O sea, para cortar la charla en 25 minutos tuve que dejar cosas fuera porque se está haciendo mucho y yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? Es decir, habrá algunos que lleguen a buen puerto, otros que no, pero se ha abierto, se abrió para las
de enfermedades inflamatorias crónicas y yo creo que detrás van las autoinmunes, que es el histórico, siempre en reumatología, que primero se avanza en las enfermedades inflamatorias porque son más prevalentes, pero yo creo que esto ya se ha abierto el diseño y esto va a ser ahora un no parar, es decir, como está ocurriendo en otras enfermedades, o en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la psoriasis. O sea que yo creo que tenemos motivos para ser optimistas con Sí, el sí. futuro. Yo opino exactamente lo mismo, hombre. Yo lo primero que quería sería ver la corte del Dr. Schitt de Nuremberg, ¿no? Ver un poquito cuántos meses más van a estar en remisión, porque antes del paper este del New England había otro, perdón, del Nature con 5 pacientes, había el del New England de otra chica asiática, ¿no? Sí. Entonces Pero habría que son el mismo preguntar, grupo. son el mismo grupo, o sea, es una de las 5. Bueno, habría que preguntar cuántos meses más van a estar en remisión antes de plantear lo que ha dicho María. Es una técnica arriesgada, costosa. Por ejemplo, en mi hospital no se hace, solo se hace en hospitales los terciarios no se hacen, se hacen en hospitales muy, muy grandes y es peligrosa. Y he hablado con oncólogos de mi hospital y de otros centros y hay algún caso de fallecimiento incluso, porque lo más peligroso es en el momento de la infusión. Son como 3 procesos, primero las sacan las células CAR-T, luego las procesan biológicamente y luego las infunden. Y en ese proceso de la infusión es verdad que la reacción es inmediata, pero puede haber una tormenta de citocinas potentilla y puede haber afectación del sistema nervioso central, infecciones, bueno, un shock y el paciente muchas veces acaba en la UCI. O sea, no es para todos los pacientes. Tenemos tratamientos de primera línea más seguros para pacientes no refractarios y claro, pues si no sabes qué hacer es una opción más y ya veremos en el futuro si es para más gente, si sea barata y si es menos arriesgada. Pero por el momento, pues esto que hemos comentado. Sí, sí, además, luego la realidad, la utopía es fantástica, los titulares son fenómenos, pero luego la realidad es otra. A muchos pacientes nos cuesta que nos receten un biológico, o sea, que Sí, nos simplemente un dan, biológico, pues imagínate el cartel. Sí, no, bueno, es que las noticias hay que tener cuidado, pero ya hemos curado tantas veces el claro, cáncer, el SIDA, ahora el claro. lupus, que No, y la sobreinformación a veces también es muy peligrosa nada, yo lo que sí animaría es a todos los doctores que nos estén escuchando que los biológicos en los tratamientos con lupus, a ver si pueden ir limando esa reticencia que hay, porque a nosotros nos llegan de todas partes de España y bueno, pues hablamos una cosa aquí y luego lo que se encuentran en la consulta es una realidad bien distinta. Bueno, en definitiva, ¿cómo ven ustedes el tratamiento del lupus en el futuro? Yo siempre que participo o que doy una ponencia sobre lupus o participo en una jornada con pacientes, acabo de la misma manera. Y es diciendo que después de muchos años de más sombras que luces, estamos en un momento, como decía la autora Galindo, pues a partir del 2020, con el éxito de 2 o 3 ensayos clínicos en lupus, pues como que parece que se han abierto ahí las puertas a, no sé si es que se han empezado a hacer mejor los ensayos, tampoco lo tengo claro que sea un mejor diseño, pero yo creo que algo sí que hemos aprendido a la hora de preparar ensayos clínicos en lupus y el futuro yo creo que es muy esperanzador para las pacientes con lupus. Yo creo que es un futuro esplendoroso y lo llevo diciendo un par de años. ¿Sí? Hombre, yo creo que en esto es como en el cáncer, es decir, que igual que lo de la medicina personalizada en el cáncer ya está disponible en muchos centros y al final tú tratas el tipo de cáncer en función de las características que tiene un paciente en concreto, pues el cáncer siempre nos abre el camino a otras especialidades, ¿no? Y yo creo que va a tener un poco por ahí, es decir, todo lo que se está aprendiendo con las ómicas, la transcriptómica, la proteómica, etcétera, al final eso lo que te permite es identificar qué factores tú puedes modificar de manera selectiva y ese es el inicio del desarrollo de los fármacos biológicos, ¿no? Primero, por supuesto, lo haces en modelos preclínicos, tus ratones, etcétera, y luego empiezas a acumular experiencia. Pero que yo creo que tal y como ha avanzado la investigación en la búsqueda de un diseño muy específico de perfiles de pacientes, eso va a suponer que cambie mucho el panorama terapéutico para los pacientes, para todas las enfermedades, pero en concreto aquí estamos hablando de lupus y para el lupus en particular yo soy optimista por esto, por lo mucho que hemos aprendido en Estocolmo. O sea, el congreso fue de una calidad absolutamente brutal y
de aprender todo lo que se está haciendo. O sea, me gustó muchísimo porque aprendí mucho. Y yo creo que Tenemos el aquí, futuro va a ser esperanzador también, ¿no? No puedo decir otra cosa. La verdad que todos sabemos que se critica mucho la industria farmacéutica, pero muchas veces no se investiga si no hay industria farmacéutica. Las cosas son como son porque las financiaciones vienen de donde vienen y más en ámbitos públicos, ¿no? Porque a lo mejor en otros países hay donaciones o hay etcétera, pero aquí en España, pues ya sabéis, hay becas y si no, pues hay que pedir financiación a la industria. Entonces, cuando la industria ve la luz en una molécula o en una patología, lo que habéis dicho, ¿no? Al principio, la artritis reumatoide, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal y, ¿por qué no, el lupus? Ahora que investiguen todo lo que quieran y que ayudemos a todos los pacientes que podamos. abierto estamos. Estoy haciendo un recuento de preguntas que han llegado de pacientes, si no importa las traslado, a ver si podemos ir rápido, que tampoco quite mucho más tiempo. Nos preguntan qué tratamientos pueden tomar las mujeres con lupus embarazadas o en qué periodo del embarazo se puede tomar un medicamento o no, y durante la lactancia, que nunca hemos hablado de la lactancia y medicación. Yo creo que para dar un mensaje así general, se podría decir que, y la doctora Galindo tiene experiencia en consulta de embarazo, nos puede dar su opinión, que salvo 2 o 3 medicamentos, como son el metotrexate, la ciclofosfamida, el micofenolato, pues prácticamente casi todo, incluso hay alguna guía europea, británica, que en determinadas circunstancias hasta se plantea la posibilidad de poder dar ciclofosfamida al final del embarazo, ¿no? Pero en general, excepto 2 o 3 medicamentos, tenemos bueno, un armamentario terapéutico aceptable para utilizar en el embarazo. De manera que, salvo 1 o 2 excepciones, medicamentos y alguna situación clínica específica, hoy en día, en general, una paciente con lupus, pues en el mayor porcentaje de los casos, 90% de los casos, se puede quedar embarazada y puede tener un embarazo bastante parecido al de una persona sin lupus. Sí, bueno, se debe de quedar embarazada cuando la enfermedad no esté activa. Eso es importante porque, bueno, un poco la recomendación es que lleve 6 meses sin actividad y si el brote fue de nefritis lúpica, esperar al menos 1 año, ¿no? A que la afectación renal esté estable. Y bueno, es verdad que el Limurel, los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus, que es el que tenemos disponible en la práctica clínica, se pueden utilizar con tranquilidad en el embarazo. Por supuesto, la hidroxicloroquina, los corticoides también, incluso en alguna situación crítica, si hace falta, se puede poner las inmunoglobulinas, se pueden utilizar en el embarazo. Y como decía Chema, a partir de la semana 12 de embarazo, si la situación de la madre es muy crítica, se puede utilizar la ciclofosfamida. Lo ideal es no tener que usarla, pero si la situación de la paciente, de la madre, así lo requiere, lo más importante es salvar la vida de la madre. Pero sobre todo el éxito del embarazo es que la paciente llegue en las condiciones más idóneas, es decir, sin actividad de la enfermedad y con todos los otros factores de riesgo que puedan interferir en el desarrollo del embarazo, hipertensión, etcétera, todo muy bien controlado. Y también de manera muy general, todo aquello que se puede utilizar en el embarazo se puede utilizar en la lactancia. También podríamos añadir heparina y aspirina, ¿no? Sí, bueno, eso también, por supuesto, en el caso de que tengan un antifosfolípido o hayan tenido una nefritis, como prevención del riesgo de preeclampsia, se puede utilizar, claro. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias por entender que los pacientes tienen ahí muchísimas dudas, tenemos muchas dudas. ¿Qué tratamientos existe hoy para las personas que tienen hipersensibilidad a los químicos y que no toleran los fármacos como la hidroxicloroquina y la prednisona? Buena pregunta. Pues supongo que en esto hay que ir haciendo prueba, ensayo, error. Otras vías, a lo mejor uh-huh, intravenosa o ya veremos. Quiero decir. O sea, por ejemplo, si no toleran la hidroxicloroquina y tienen mucha afectación cutánea, se podría utilizar la mepacrina, que es un antipalúdico que, que más lo utilizan son los dermatólogos, ¿no? Porque para lo que va bien básicamente es para la afectación cutánea del lupus, no hay
no va tan bien para la afectación articular, etcétera. Y bueno, pues a lo mejor si no toleran la hidroxicloroquina podrían tolerar la mepacrina, ¿no? Y luego el resto de fármacos, pues yo creo que es un poco probar y dar con el que mejor tolere. Ya que has mencionado el cambio de hidroxicloroquina por mepraquina cuando no hay tolerancia, después de la mepraquina ya no existe nada más, ¿no? Bueno, también está el sulfato de cloroquina, que es otro antipalúdico. O sea, tenemos la cloroquina, la hidroxicloroquina y la mepacrina. Y es verdad que la cloroquina y la hidroxicloroquina se pueden utilizar en terapia combinada con la mepacrina. Es decir, que para lupus cutáneos muy refractarios, los dermatólogos en ocasiones asocian, por ejemplo, hidroxicloroquina más mepacrina y no funciona mal esa asociación. Ya sabéis que nosotros desde FELUPUS fomentamos mucho el paciente empoderado y el paciente informado. Entonces, cuanto más se informan, más nos preguntan si los tratamientos biológicos como el Benlysta y futuro anifrolumab y glucosporina están indicados para el lupus concretamente. ¿Por qué no empezar con estos tratamientos antes que con corticoides o inmunosupresores? Que hablen con las autoridades. Claro, muchas veces es por un motivo económico. Hay en comunidades que nos exigen haber utilizado un fármaco sintético previamente. Sí. En algunas comunidades no, en otras sí, en otras en vez de uno son dos. Restricciones económicas en un mundo ideal. No sé si lo pondría a todos, pero a muchos más. A ver, yo sí, creo claro. que un poco, yo creo que todos los que vemos lupus, lo que te pide el cuerpo en un paciente que debuta de manera muy grave, con mucha afectación sistémica, cutánea, renal, todo a la vez, que pues seguro que hay pacientes que están conectados que su manera de dar la cara a la enfermedad fue así de agresiva. En esos pacientes a mí sí que me entran ganas desde un principio de introducirles ya una terapia biológica. Otra cosa es el paciente que debuta con poquita cosa, ¿no? Pues su afectación cutánea o articular leve, pues ahí igual no merece la pena asumir el riesgo que estos fármacos biológicos funcionan fenomenal, pero tienen su riesgo, tienen su contrapartida de un poco más de riesgo de inflamación, etcétera, y a lo mejor estos lupillos, que sabéis que siempre utilizamos esa palabra para lupus no grave, pues igual con hidroxicloroquina solo van bien. Entonces ya a lo mejor toman corticoides durante una temporada muy recortada. Esos pacientes no merece la pena plantearse esa agresividad. Pero yo creo que todos los que vemos lupus, no sé, a ver qué opinan ellos, ¿no? Pero sí que el paciente muy grave, desde el principio, yo creo que nos estamos animando a ser un poco más alegres pautando el biológico. Yo creo. Claro, yo creo que hay como dos factores que justifican lo que dice la doctora Galindo. En primer lugar, que los medicamentos no biológicos, la acetoprina en concreto, que fue el que más se usó, no ha demostrado apenas casi nada en el lupus, a pesar de que fue el medicamento inmunosupresor más utilizado históricamente, yo diría. Y por otra parte también hay algún estudio que ha visto que el empleo en los primeros 2 años del belimumab pues es uno de los factores que se asocia a una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, entre que las alternativas a los biológicos, sobre todo el Imurel, no han demostrado demasiado en cuanto a evidencia de eficacia en el lupus, y que algunos de los factores que hacen que el paciente responda mejor es el empleo en una fase precoz, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Galindo. Vamos. Yo opino lo mismo. Cuanto antes mejor, individualizando cada caso. Tampoco se pueden matar moscas con cañonazos. Y también hay que hablar de los biológicos. No es lo mismo poner belimumab desde el inicio de la enfermedad que rituximab o anifrolumab. No tenemos tanta experiencia, veremos. Pero belimumab, que no da infecciones, por ejemplo, y lo puedes poner con toda la carga inmunosupresora, vale que tarda un poquito, pero es un fármaco segurísimo. Entonces, y tenemos datos de que modula la enfermedad a largo plazo. Entonces, yo ahí creo que el tratamiento precoz está súper indicado. Con rituximab, pues no sé, porque como no se ha investigado tanto y aparte lo hemos utilizado para casos más refractarios y más graves, pues no sé si sería bueno dejarlo donde está, porque ya también está muy estudiado. Y danifrolumab tendremos que ver dónde lo vamos a posicionar también. También habrá que ver las infecciones. Y, lo que decíais del precio. Claro. Cuando salga el biosimilar del Beli ya verás tú. Claro, estamos viendo la artritis reumatoide. Hay biosimilares de anti-TNF, de adalimumab, que cuestan menos que el metotrexate. Entonces, se puede hasta plantear a la menor toxicidad del metotrexate, pues usarlo en monoterapia, en adalimumab. Probablemente si el belimumab costara igual que el metotrexate,
pues seguramente, y no hubiera que hacer mucho papeleo para solicitarlo, pues lo usaríamos bastante más. Completamente de acuerdo. Una cosa Pero- que habrá que reclamar cuando esté, yo creo, vamos, cuando esté el anifrolumab, como es un inhibidor del interferón, pues igual que para los Yakinib, habrá que exigir la vacuna del Del herpes herpes. zóster, que también la tenemos. Hablando de lo de la prevención de las infecciones, ya está comercializada en España la vacuna frente al herpes zóster y una de las indicaciones son los pacientes que reciben Yakinib, que bloquea indirectamente el interferón. Pues cuando esté el anifrolumab, yo creo que de serie debería de salir con la recomendación de vacunar previamente para el herpes. Totalmente, y probablemente para el papiloma también, que son infecciones víricas. Yo también lo creo y de hecho eso el otro día lo hablábamos y es verdad Y no solo a chicas. sino a los varones también. Y probablemente, aunque bueno, esto creo que el jueves Felupus creo que tiene En el un directo lo tenemos. Sí. directo sobre vacunas, como estamos hablando de vacunas, pues en concreto la vacuna recombinante del herpes zóster, en España, lo que dice la doctora Galindo, desde el punto de vista reumatológico, la única indicación, hay 6 perfiles de pacientes y solo uno de ellos es reumatológico, ¿no? El que emplea Yakinib. Pero esas son las condiciones de financiación por el Ministerio, ¿vale? Pero yo creo, y lo estamos empezando a hacer en nuestra comunidad en Galicia, que un paciente con lupus, pues probablemente cualquier paciente con lupus debería recibir la vacuna del herpes zóster recombinante cuanto antes, es decir, antes de que empiece a recibir anifrolumab, ¿no? En ese caso, ahora mismo, no sé cómo es en el resto de las comunidades, pues ese paciente la puede recibir, simplemente que se la tiene que pagar. No sé si en Cataluña y en Madrid es igual. De momento sí, pero están habiendo movimientos. Sí, eso igual. A nosotros sí nos han llegado muchos pacientes que han tenido el herpes zóster y nos han dicho que por qué la vacuna no se le administra, son personas inmunodeprimidas y demás. Y sí, es algo que queremos trabajar desde la Federación con las sociedades científicas, con la SER. Y el jueves tenemos un directo en Instagram con el doctor Pego sobre vacunas y herpes zóster en concreto, para ver si empezamos a hacer un poco de movimiento y de ruido al respecto. Es verdad que eso es una pega, porque por ejemplo la del papiloma, a partir de los 18 años no solamente, yo creo que está financiada para pacientes con SIDA, con VIH, y ahora para los niños varones, pero también menores de 18 años. Pero claro, tú mandas a las pacientes a la consulta, les detectan que tienen virus de papiloma, se les recomienda la vacuna, pero son 100 y pico euros cada dosis, que no todo el mundo le viene bien gastarse 100 y pico euros para una vacuna, entre otras cosas, ¿no? De la vida diaria, vaya. Entonces eso es un problema y es verdad que aunque desde la Sociedad Española de Ginecología se está exigiendo esto, es decir, concienciar de lo importante que es vacunar a los inmunodeprimidos frente al papiloma, pues esto el jueves cuando tengáis la reunión, insistirlo también para que los pacientes lo reclamen. sepan. Claro. Porque igual tienen más peso la reclamación vuestra que la nuestra, Silvia. Bueno, a lo mejor unidos podemos hacer algo. Pero sí, vamos, el paciente, si mantenemos que relación médico-paciente y paciente empoderado, tenemos que mantener también que el paciente exija sus derechos, como bien existen. Cada vez tienen más fuerza las asociaciones de pacientes. Eso está claro. Por eso hay que asociarse. Y siempre el doctor respeta la asociación. Me quedan 2 preguntitas que han salido al hablar del belimumab. Una es: mi médico me recomienda belimumab, pero nos paran en gerencia. ¿Cuáles son los requisitos para que se pide para que el correspondiente comité apruebe el tratamiento? Yo creo que en cada zona me parece que son diferentes. Yo creo que varía. No se pueden extender, Silvia. Vale. Pero en general una de las cosas es que era con lo que se pusieron más estrictos, era que tuviera el paciente actividad serológica, es decir, que tenga al menos el anti-DNA positivo o el complemento bajo. Eso era lo que nos exigían a nosotros en el centro, en el 12 de octubre, Sí. ¿no? Más que luego, por supuesto, tuviera alguna indicación clínica, pero sobre todo que tuviera actividad serológica.
Entonces, bueno, no sé, pero yo creo, insisto, que cada filtro, cada centro, yo creo que tiene sus propios filtros, porque dentro de la Comunidad de Madrid tampoco era igual en todos los hospitales, y me imagino que en Cataluña o en Galicia o en Andalucía debe pasar similar, ¿no? Claro, lo que dice la doctora Galindo es lo que dice la ficha técnica. Son pacientes Claro. que tienen que ser serológicamente activos. Yo creo que en Galicia, y estábamos muy orgullosos de ello, nos adelantamos y hace muchísimo, muchísimo, de hecho ahora estamos en proceso de actualizarlo, pues elaboramos la Sociedad Gallega de Reumatología, pero hace mucho, a lo mejor al año siguiente de comercializarse Belimumab, una recomendación es un dictamen, se llama dictamen de empleo de Belimumab. Y lo hicimos los reumatólogos. Entonces, claro, yo soy de los que piensa que nadie, ningún técnico, ningún político debe contradecir a una sociedad científica. Entonces, si los reumatólogos gallegos dicen que Belimumab debería emplearse en una serie de condiciones, pues yo creo, si tú te adelantas al político, que es el que te da sus condiciones, pues entonces yo creo que lo hicimos muy bien en Galicia y realmente no tenemos gran problema en su empleo. ¿Por qué? Pues porque aparte de que del valor de actividad del SLEDAI mayor de 10, que fue aquel valor que se asoció a mejor respuesta a Belimumab, el paciente puede no tener un 10 del SLEDAI y tener una manifestación refractaria al tratamiento convencional. ¿Vale? Y entonces ese creíamos que era el paciente que podía requerir Belimumab. Entonces, pues si los reumatólogos de una comunidad le presentan a los políticos, digámoslo así, un documento científico basado en evidencias relativas, ¿no? En las que haya en ese momento de cuándo utilizar un medicamento, me parece que eso es la mejor herramienta para conseguir que nadie te frene un tratamiento de manera injustificada. La verdad que este es un tema que para mí es de especial interés. He intentado investigar mogollón sobre ello, incluso pedir alguna beca tipo FIS sobre para qué a otros pacientes, no solo los DNA positivos, tratar. Me parece muy bien, Chema, como sois los gallegos, ya os habéis adelantado, eso enhorabuena. Y es un tema de especial interés, fijaos que están cambiando la ficha técnica de esto en Estados Unidos, ¿vale? De Benlista ya la han cambiado para no poner DNA, por ejemplo, DNA positivo y complemento bajo, que ha hecho mucho daño. Yo siempre levanto la mano, ¿no? ¿Qué culpa tienen los pacientes si son anti-RO o si son anti-SM o si son anti-RNP y tienen una manifestación grave? Y si no es DNA positivo no le vamos a poder tratar. Entonces, creo que esto hizo mucho daño y por eso tampoco se empleó demasiado bien el fármaco al principio. Y esto está cambiando. Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Quién le ha puesto en España Belimumab para un anti-RO? Pues nadie me puede responder de momento. Anti-RO puro, no digo anti-RO y DNA positivo. Digo anti-RO que tiene fotosensibilidad y no tiene serostomías ni seroftalmia y tiene más un RO60 que un RO52. ¿Quién lo ha puesto? ¿Ha mejorado el paciente? Yo esto lo pregunto en los foros mundiales, nadie me sabe responder. ¿Y qué culpa tiene ese paciente de no tener un DNA positivo si cumple criterios clasificatorios de lupus, ¿no? Entonces, creo que esto fue un error de posicionamiento en la ficha técnica que se está corrigiendo. Y en otras comunidades, además de que tenga el DNA positivo, complemento bajo, le da más de 6, nos piden también que haya pasado por fármacos sintéticos obligatoriamente. O sea, toda una aventura poner biológicos. Pues precisamente, doctor Tare, nos preguntan que por qué se tiene un criterio en España con el Belimumab como refractario y sin embargo en la Unión Europea es todo lo contrario. Sí, Es es una por temas tendencia económicos, ya médica, está, lo hemos dicho ya política económica. bastantes veces, ¿no? Eular lo posiciona Sí. después de hidroxicloroquina en el esquemita clásico, ¿no? Entonces, yo creo que ya queda Pero bastante claro. incluso está peor Inglaterra que nosotros. En Inglaterra sí que tienen una guerra para poder pautar el Belimumab, que es casi como pedir audiencia a la Casa Real. Madre mía. Ahí sí que les han puesto trabas. Madre mía. Pues nos dicen también, somos mujeres tomando anticoagulantes con lupus y SAF, de vez en cuando corticoides, pero nadie me pide densiometría para la osteoporosis. ¿A qué especialista debe de solicitarla? Me han dicho que ginecología, En España, claramente al reumatólogo. reumatólogo. En España, claramente al reumatólogo. En otros ambientes o en otros medios, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, pues al endocrinólogo, ¿vale? Otros especialistas que también pueden saber de osteoporosis, aunque no sean tan el tema de su especialidad, pueden ser ginecólogos o internistas, y hay gente que lo hace muy bien también de esas especialidades. Sobre todo al que sepa, al que lo haga en tu hospital, y en general son reumatólogos en España.
Pues ya con esto terminamos, solamente preguntar a los 3 doctores. En nuestras revisiones lúpicas tenemos análisis, nos miran articulaciones. ¿Hay alguna prueba que tengamos que tener en cuenta, dependiendo del fármaco que tomemos o no? ¿Cómo pruebas? Me Yo imagino tampoco he entendido. es que van al hilo con el tema de la densiometría. Entonces preguntan que si Sí. hay algunas pruebas que tengan que tener en cuenta, porque lo de la densiometría se lo comentó otra paciente en una charla de igual a igual. Entonces dice que cuando se enteró, pues llevaba 20 años ya Una osteoporosis. y Ya. entonces dijo, ¿hay alguna prueba que tengamos que ir teniendo en cuenta por si nuestro doctor no...? Bueno, que siempre que le miren sangre, que le miren orina, pero yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo que hace lupus, ¿no? No sabría qué más decir. Densitometría, no sé qué opináis vosotros. Pues yo creo que hay que hacer un screening ginecológico también, Muy bien, es muy bien. decir, citología, etcétera. Ya sé que estoy muy pesada con ese tema, pero creo que hay que hacerlo. Y por supuesto, control de lípidos, de riesgo cardiovascular. En ese sentido, es importante no conformarnos, pues que te digan, no, es que tengo el colesterol, el bueno lo tengo alto. No, es decir, esto no es cuestión del bueno, es cuestión del malo. Y hay que ser muy estrictos, es decir, tener un lupus es casi como ser diabético, ya es un factor de riesgo cardiovascular más. Por tanto, ahí en la prevención de riesgo cardiovascular tenemos que ser muy, muy exigentes, ¿no? Igual que lo de la tensión, es decir, un paciente con lupus debería tener la tensión por debajo de 13, 7,5, al margen de que tenga o no tenga una nefritis lúpica. Y el colesterol debe estar por debajo de 200 y el malo, el LDL, por debajo de 130. Y ya si tiene algún evento vascular, por debajo de 100. Es decir, que tenemos que ser muy, muy pesados. Y más allá de, por supuesto, mirar las articulaciones, la piel, etcétera. Pero todas esas comorbilidades son esenciales. Esenciales. Una buena higiene de la boca, revisiones, yo qué sé. Eso, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es que pruebas como tal tampoco es lo que ha dicho, los hábitos, la fotoprotección, el ejercicio físico, bueno, todo esto que hemos comentado, pero pruebas en sí, no sé. Revisión oftalmológica en los pacientes con antipalúdicos. Antipalúdicos. Sí, sí. Bueno, que en teoría deben de ser todos, según hemos hablado antes. Por eso. Pero la práctica sí. mayoría. Pues yo creo que os he estrujado bastante, me vais a perdonar porque no hemos excedido un poquito en tiempo, pero es que hay muchas preguntas, entender que los pacientes queremos estar informados y vosotros sois doctrina pura, así que ha llegado el momento de despedirnos y de concluir este encuentro que ha resultado muy enriquecedor. Creo que es una opinión compartida. Gracias a todos de nuevo por aportarnos algo más de luz, por acercarnos al difícil mundo de la terapia y por revelarnos un camino de esperanza. A los asistentes nos gustaría recordaros que si alguien necesita información fiable sobre lupus, podéis acudir tanto a la página web flupus.org, asociaciones federadas y de inforeima.com de la Sociedad Española de Reumatología. Y esperamos poder repetir estos encuentros de este tipo para seguir mejorando la formación de los pacientes, porque la verdad ha sido muy enriquecedor. Agradeceros vuestro tiempo. Gracias, doctora Galindo, gracias, doctor Salma, y gracias, doctor Pego Rigosa. Y nada, nosotros desde FELUPU os brindamos la mano para poder realizar esto en cuanto tengáis tiempo y podáis. Siempre tenemos preguntas de cualquier otro tema y aspecto. Hoy ha sido tratamiento, creo que ha quedado todo muy asentado y tenemos muy buenas perspectivas por delante. Así que cuando queráis cogernos el testigo, aquí nos tenéis. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, y a toda la gente que ha estado conectada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Que vaya Que bien. paséis buena tarde. Adiós. Hasta luego.